Hoy sabemos que existe una matriz conformada por líneas espaciadas regulares y simétricas alrededor de la Tierra. Producen una red de forma geométricamente pura, equidistante de su centro. Estas líneas son llamadas Lie lines. Esa red tiene unos puntos neurálgicos donde se producen naturalmente vórtices energéticos que han sido explotados secretamente por los gobiernos y por individuos con conocimientos para producir levitación y antigravedad. Estos puntos geográficos neurálgicos están distanciados armónicamente entre sí alrededor del planeta, y en ellos no existe el magnetismo. Utilizando la tecnología adecuada, anula la gravedad de cualquier objeto en su campo de acción. El conocimiento atlante de esta red y la ubicación exacta de esos puntos neutros les permitió transformar la inagotable energía de la red y construir en uno de estos puntos la pirámide del Incalitlón y el cubo de cristal flotante. Los atlantes encontraron que todos los seres vivos, sin importar su escala, tienen redes neurálgicas, matrices que captan, organizan y distribuyen sus energías de una manera armónica. La red es el patrón, el plano, la idea divina que ordena la forma en que se caracteriza la materia. Es la semilla que contiene en su interior un código divino, con la manera de organizar el desarrollo de todo ser vivo. Todo lo que existe tiene una red, una semilla, así como la voluntad y el pensamiento son la semilla de las creaciones mentales. Actualmente la radiestesia es una técnica que estudia esa red de campos sutiles, que tiene la información de cómo manifestar un ser perfecto, para ajustar y armonizar con ellas los desequilibrios existentes en el cuerpo físico. El conocimiento de esa red energética permitió a los atlantes captar, organizar y distribuir las diferentes energías necesarias para mantener su sociedad y convertirla en un modelo armónico donde la energía era inagotable y patrimonio de todos. En la sociedad actual, el conocimiento de esa red energética es patrimonio y conocimiento de unos pocos. La energía se cobra, no es una fuente inagotable para todos los hombres por igual. Muchas de las tecnologías utilizadas por los atlantes fueron redescubiertas por Nikola Tesla, el inventor de la forma de utilizar la corriente alterna, los motores eléctricos, las lámparas de neón, los coils y transformadores. Nikola Tesla llegó inclusive a proponer al Congreso norteamericano el desarrollo de una tecnología basada en esa red de energía inagotable para todo el mundo, que no necesitaba ser distribuida por cables. Pero los intereses económicos en otros sistemas lo impidieron. Muy poca gente sabe quién fue Tesla, un ser extraordinario, y esos conocimientos son mantenidos en secreto, pues implicarían un cambio fundamental en la manera como se estructura nuestra sociedad. Edgar Cayce, el psíquico norteamericano, nos cuenta que los atlantes encontraron la red al comprender la unidad de todo en el universo. Su sociedad se regía por la ley del uno. Dios es uno, y todo emana de Él, y a Él debemos regresar. La unidad es lo que estructura al universo y mantiene a las estrellas en su sitio. La materia de todo en el universo está formada de una substancia única, espíritu condensado, substancia única, que ellos llamaron Akasha. Los elementos se diferencian por la relación de energía negativa o positiva que tengan en su interior. La energía negativa condensa al espíritu en materia. La energía positiva lo hace vibrar de vuelta a la libertad. Llamaron Phi a la relación armónica entre estas dos fuerzas fundamentales. Phi determina su equilibrio para armonizarse temporalmente y el ritmo para desequilibrarse y producir otra cosa. Phi
es representada por una unidad dividida, y los egipcios representaban su relación armónica en una fracción numérica con la que proporcionaron toda su arquitectura. Actualmente, en nuestra sociedad decimal, lo representamos como 1.618034. Aunque ya no proporciona nada en la arquitectura y no se comprende su profundo significado. El aire que respiramos es materia que se diferencia del hierro solo por la velocidad molecular, por la relación de fuerzas, de phi, contenida en su composición. El universo se mueve porque la fuerza fluye desde el polo negativo hacia el polo positivo. Donde los polos se ponen en contacto, se manifiesta la fuerza. Una fuerza de polaridad negativa comprime la substancia original sin forma llamada espíritu, hasta densificarla en un volumen esférico, el núcleo de los planetas. El espíritu comprimido por la fuerza negativa se condensa en materia. Pero como esto es contrario a la naturaleza del espíritu, trata de liberarse produciendo una fuerza contraria expansiva que produce el movimiento rotatorio. Los movimientos centrípeto y centrífugo son la energía del desespero, la revuelta del espíritu contra los límites de su prisión material. Estos movimientos de la Tierra, del Sol, del sistema solar y del cosmos producen la vibración energética llamada electricidad, los campos electromagnéticos y la gravedad. El todo dador de la vida es energía y conciencia. Su símbolo visible es el Sol. El Sol irradia una energía vibratoria negativa que es captada y transformada por una red que organiza la fuerza contraria, dando lugar a la energía básica polar eléctrica. Para los atlantes, el Sol era el símbolo físico de Dios, la fuerza generadora de vida, y lo representaban con un disco dorado, sostenido por un par de alas, la libre energía y substancia única espiritual. Del Sol, que es el corazón del sistema solar, sale la energía, la fuerza vibratoria que es la sangre de las arterias del planeta y del mismo hombre. El Sol es el centro que irradia la polaridad negativa, la energía vibrante que es captada por la red energética, y al hacerlo, produce una fuerza contraria de polaridad positiva. Al interactuar, estas fuerzas se transforman en la masa del planeta. La fuerza de polaridad negativa, al llegar al núcleo de los planetas, genera la fuerza positiva complementaria, la fuerza que da vida a la naturaleza en la semilla y al hombre en los genes. La energía generada se organiza en ese patrón de desarrollo divino, la red. La red es el código divino contenido en la semilla, el código genético en el hombre que transforma la energía en un ser viviente, completo, complejo y totalmente diseñado por la fuerza divina. El propósito de ese ser viviente es hacerse consciente del universo y de la más alta de todas las energías, el amor, en un proceso evolutivo que toma muchas vidas. La energía dual y polar tiene muchas formas de manifestación. La energía eléctrica, magnética, gravitatoria, el espectro de luz visible, la vibración y la densidad, lo blanco y lo negro. Todas son complementarias y conforman la unidad, el todo. La energía química, lo ácido y alcalino son otra forma dual en la que se relacionan las energías fundamentales. Transforman la energía en masa, convirtiéndola en un volumen con peso. La relación armónica de esas fuerzas fundamentales modifican o caracterizan la sustancia única original, convirtiéndola en distintos elementos. A mayor fuerza negativa, más densa se hace la materia. Más átomos,
forman parte de su composición. Las dos fuerzas se organizan en puntos de equilibrio armónico que dan lugar a materia con vibraciones, colores, densidades y comportamientos químicos específicos. La ciencia de los atlantes se basó en la utilización de las inagotables energías de la red energética del planeta y del Sol. Al lado izquierdo del Incalitlón se encontraba un edificio circular que llamaban el Templo del Sol. Tenía un gran lente de cristal que capturaba y concentraba la energía negativa del Sol. La energía concentrada era recibida y enfocada a través de espejos en un cristal de cuarzo, la piedra de fuego. Sus inventos utilizaron el momento en que la energía negativa de la luz solar se transformaba en positiva, en el punto neutro de la red energética del planeta, aprovechando la localización de la plaza sobre uno de sus puntos neurálgicos. Transformaban las energías polares del Sol y la Tierra y las emitían por el aire como las ondas actuales de radio, desde los obeliscos sobre la plaza principal. Los diferentes aparatos se sintonizaban y transducían esa energía en una fuerza capaz de generar movimiento centrípeto o centrífugo. La piedra de fuego generaba el poder necesario para mover las máquinas que producían los objetos materiales o la vibración para producir calor, permitiendo el control climático de los edificios. Utilizaban esta energía de muchas maneras. Alteraban la frecuencia de vibración de la materia que ellos llamaron la sustancia única del Akasha, transmutando sus estados. Acelerando la velocidad atómica de un elemento, lo convertían en otro más liviano. Bajando la frecuencia de vibración, lo convertían en otro más denso. Las distintas frecuencias de vibración producen distintas densidades, distintas formas de materia. El oro se diferencia del plomo por la frecuencia en que vibra. Los colores van cambiando. El rojo se convierte en naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Un aumento mayor da blanco puro. Un aumento aún mayor extingue la luz convirtiéndola en electricidad. Un voltaje en permanente aumento permite llegar más allá del magnetismo a la fuerza vital o psíquica. Una fuerza más intensa, de pulsación. Una fuerza operada por la mente. El asesino se diferencia del santo por la frecuencia en que vibra su conciencia. Lo más importante de todo este concepto atlante es que la energía en todas las partículas del universo evoluciona haciéndose cada vez más consciente. La energía interactuando en las redes de origen divino evoluciona desde la densidad mineral hasta llegar a la mente del hombre, para convertirse en energía consciente. En ese momento adquieren conciencia de sí mismas y de su capacidad de autotransformación. Esto permite la evolución hacia la perfección, conduciendo al superhombre, un ser que maneja armónicamente todas esas energías, al comprender que todo existe por amor. La física cuántica actual comienza a manejar el concepto de la energía psíquica, la energía de la conciencia, del pensamiento. La llaman energía taquiónica. Sin embargo, la ciencia actual no ha podido encontrar una teoría unificada sobre la realidad. Se cree que los elementos son unidades separadas que no tienen ninguna relación entre sí y que son independientes del todo. El todo gesta la vibración, el ritmo que contiene a todo lo que existe, a las pulsaciones de los átomos, las células vivientes, el corazón del hombre y el latir del sol. El ritmo trae la armonía, las afinidades entre las partes y el todo, desorden, caos, orden, armonía.
La alteración de los ritmos es producida por los cambios en los equilibrios entre las fuerzas polares fundamentales. Al aumentar su frecuencia de vibración, los elementos se transforman en otros elementos, haciéndose cada vez más conscientes. El cuerpo humano tiene unos puntos neurálgicos, una red virtual sobre el sistema glandular que capta las energías y las distribuye por la red neural, alimentando todas las células del cuerpo. En la Tierra sucede lo mismo. Estas energías son captadas y distribuidas por la red a todos los puntos de la esfera y a los seres vivos sobre ella. Son el sistema neurálgico del planeta. Los atlantes conocían la localización de los puntos neurálgicos de la red planetaria y los utilizaron para transformar esas energías inagotables en fuerza mecánica. Los científicos Buckminster Fuller, Huggins Becker, Bruce Cathy, Richard Lefforts y Richard Leviton se dedicaron a estudiar la red y encontraron que está basada en la forma de los sólidos platónicos. 5 formas geométricas que tienen la particularidad de tener todos sus lados y ángulos iguales. Estos científicos afirman que hay 3 puntos básicos sobre el planeta para localizar esa matriz geométrica: la pirámide de Keops, al lado del Cairo, y los polos norte y sur. Partiendo de esos 3 puntos, vamos a darle forma a la red que maneja las energías desde la más simple vibracional hasta la energía de la conciencia. Sobre esta red se encuentran unos lugares del planeta donde se han comprobado fenómenos magnéticos y energéticos, como los triángulos de las Bermudas, del Dragón y del Diablo. Es lógico que aviones que pasen por sitios exactos, donde no existe la fuerza de la gravedad, pierdan su peso y desaparezcan expulsados al espacio, o que las fuerzas que condensan su materia se desequilibren, desintegrándose en el aire. Al dividir la Tierra en 2 hemisferios partiendo de la pirámide de Keops, situada sobre la latitud de los 30 grados norte, encontramos que en su extremo opuesto están las islas Hawái, donde se manifiesta la energía telúrica en el volcán más activo del planeta. Más abajo, a los 30 grados sur, en la antípoda de la pirámide, están las islas Tubuai, donde se encuentra el atolón de Mururoa, sitio de pruebas nucleares de los franceses. Los científicos encontraron que los puntos geográficos que manifiestan anomalías magnéticas se encuentran sobre los paralelos 30 grados norte y 30 grados sur y se localizan a distancias armónicas de la pirámide. Al dividir el planeta en 3 partes iguales, aparece un misterioso lugar en la Florida llamado Coral Castle. Allí, un científico llamado Edward Litzkalnin construyó él solo sin ayuda externa entre 1920 y 1940 un enorme castillo con 1.100 toneladas de coral. Aprovechando sus conocimientos sobre la existencia en ese sitio de un campo antigravitatorio natural sobre la red energética del planeta. Este fenómeno, llamado punto diamagnético, produce en el lugar que se sucede un campo de cero magnetismo, que permite la levitación de objetos pesados como los que Litzkalnin movió para construir el complejo. Para entender la razón física que produce las anomalías magnéticas y gravitatorias sobre la red energética de la Tierra, veamos cómo funciona un imán de hierro. Tiene un área con carga negativa y otra positiva, y en el centro de los 2 polos magnéticos, una zona neutra donde se reversa el flujo magnético. El campo magnético negativo fluye en contra de las agujas del reloj, y el campo magnético positivo a favor de las agujas del reloj. Los científicos han descubierto que entre los 2 campos de polaridad contraria existe una zona que llamaron muro de Bloch o punto del vórtice diamagnético, un punto de transición neutra donde no existe ningún tipo de magnetismo, ni negativo ni positivo. Se ha descubierto que puntos diamagnéticos como este existen en el planeta sobre la zona cercana a los trópicos de Cáncer y Capricornio, provocando anomalías físicas como levitación espontánea
y desapariciones misteriosas. Antes se pensaba que no existía un punto neutro intermedio de transición donde se reversaban los flujos magnéticos, sino que estos fluían continuamente saliendo del polo sur y entrando al polo norte. Cuando se aceptó la existencia de un punto intermedio, se creyó que estaba en el ecuador del planeta, pues se creía que los campos magnéticos eran iguales. Hoy se está investigando sobre dos campos asimétricos, con un punto neutro que se encuentra a la altura del Cairo, y de otro campo inverso, cuyo punto neutro de reverso de flujo se encuentra simétricamente paralelo al anterior, pero al sur del ecuador. Sobre estos muros de Bloch se localizan los puntos neurálgicos de la red energética del planeta, puntos donde pasan anomalías magnético-gravitatorias como el de Coral Castle, el Triángulo de las Bermudas o el sitio exacto donde existió la Atlántida. 120 grados al este de la pirámide está el vórtice diamagnético de Coral Castle, Florida, y 120 grados al oeste el Triángulo del Dragón frente a Japón, donde se suceden inexplicables desapariciones de barcos, aviones y donde se encuentran restos submarinos de gigantescas pirámides. Al dividir el planeta en un pentágono con 5 partes iguales de 72 grados cada una, encontramos la distancia de la Atlántida a la pirámide de Keops, relacionada armónicamente con la esfera terrestre, confirmando su localización en uno de esos puntos neurálgicos. La mayoría de esos puntos de relación armónica con el Cairo tienen pirámides construidas exactamente encima, como la del templo del Incalitlón en la Atlántida. En los vértices de este pentágono aparecen otras pirámides que indican la sabiduría de los arquitectos que las localizaron para aprovechar las energías del planeta. Teotihuacán en México y las pirámides de Xi'an en China, donde también se encuentra la base de despegue de cohetes de Lob North. Curiosamente, en esos puntos neurálgicos se encuentran bases militares de una u otra potencia. En el último vértice, en la mitad del Pacífico, se encuentra la base norteamericana de Midway. Al dividir en 10 partes iguales aparece el Triángulo de las Bermudas, cuya fama en aviones y barcos desaparecidos todos conocemos, y el sitio en Mali, África, donde viven los Dogon, una tribu con conocimientos astronómicos asombrosos y una mitología de extraños misterios. Sobre la India, aparecen las ruinas radioactivas de Mohenjo-Daro, la ciudad que desapareció en un antiquísimo conflicto nuclear, y el triángulo frente a Japón en el Mar del Diablo, llamado así por las extrañas desapariciones que allí suceden. Sobre estos puntos pasa la red energética del planeta. Tiene distintos niveles jerárquicos. La red básica está conformada por un icosaedro con 20 triángulos equiláteros, que se divide sucesivamente en su interior en matrices cada vez de menor escala. La ciencia de los atlantes se basó en la utilización de la inagotable energía de esta red. Utilizaron cristales de cuarzo en puntos a grandes distancias sobre la red energética para la transmisión de imágenes y sonidos. Diseñaron una tecnología de transporte aéreo y acuático que empleaba esa energía en discos voladores de un material descrito como más resistente que el acero, pero más liviano que el aluminio. Las naves, llamadas Bailixis, eran de propiedad del gobierno y cualquiera podía solicitarlas para su uso individual. La nave generaba un campo de fuerza que modificaba la gravedad. Eso anulaba su peso, permitiendo que la fuerza gravitatoria la hiciera elevarse del suelo. Una vez allí, utilizaban la fuerza de rotación del planeta para moverse de un lugar a otro. También utilizaron sus conocimientos en los campos de fuerza naturales para generar elementos que contribuían a mantener las energías equilibradas en el interior del cuerpo. Las enfermedades son el resultado de campos electromagnéticos desalineados y desequilibrados. Tenían unos templos que llamaban de sanación, donde utilizaban unos anillos que suministraban las energías que necesita el cuerpo para restablecer y mantener en equilibrio esas energías.
se paraban dentro de un anillo que cubría el cuerpo con una llama brillante que parecía fuego, armonizando los campos de fuerza de la persona. Un anillo basado en esos principios pasó a Egipto y desde allí llegó hasta nuestros días. El anillo atlante capta como una antena las energías que necesita el cuerpo para restablecer, mantener el equilibrio y colocar en resonancia armónica la red energética del cuerpo. Construido en oro y plata, el círculo de 360 grados es dividido en 5 partes iguales de 72 grados, generando en su interior un pentágono armónico. 2/5 partes son de oro macizo, el material activo masculino más puro sobre el planeta, que representa la energía negativa del Sol. 3/5 partes son de plata maciza, el material pasivo femenino, que representa la energía positiva, fecunda de la naturaleza. Los dos metales producen la polaridad base de toda la energía en la creación dual. En la cara interior del anillo hay grabadas 10 elipses iguales, perfectamente conectadas, que forman un circuito energético alrededor del dedo. 2 perforaciones en el eje polar y 2 perforaciones que coinciden con la latitud 30 grados del planeta, que al unirlos entre sí producen un triángulo igual al de la pirámide de Keops. Invertido, aparece un nuevo triángulo que posiciona 6 pirámides captadoras en la cara exterior de oro macizo, 3 en el lado derecho y 3 en el lado izquierdo. Conectándolas en circuito hay unos corredores triangulares y por último un triángulo que envía la energía captada hacia la sangre, que corre en el centro del dedo, que se encarga de llevarla a todos los sitios del cuerpo. Este triángulo y todo el anillo tiene la proporción áurea, basada en la medida de Phi, la energía de conciencia que relaciona a todos los seres vivientes. Es decir, el anillo tiene una inmensa sabiduría de forma y de concepto para equilibrar, armonizar y distribuir la energía en el hombre. Compartiendo la plaza central de los obeliscos donde estaba el Incalitlón, representando el camino espiritual, estaba el palacio de Nagacoe, que representaba el poder y la organización temporal de su sociedad. Las serpientes entorchadas simbolizaban la polaridad energética, el origen del movimiento. La columna central representa el camino espiritual neutro que lleva a la comprensión de todo lo que existe. Un palacio simétrico con 2 espejos de agua que reflejaban el rostro agraciado de la madre de todos los atlantes, Clito, la mujer del dios Poseidón. Columnas de ónix y berilio reflejaban los brillos del sol. Sostenían los techos de las grandes galerías, alrededor de un patio central con una fuente de agua que fluía ininterrumpida en las 4 direcciones. Plantas tropicales y variedades de pequeños árboles perfumaban el aire, enfriado por numerosas fuentes construidas utilizando un manantial de agua fría en el interior del palacio. Los atlantes eran gobernados por un monarca o rey con poderes limitados hasta su muerte, cuando por votación popular, en la que todos podían participar, se elegía su sucesor entre los 7 hombres más sabios del reino. Se apoyaba en un consejo de 90 ministros, llamados los príncipes del reino, quienes tenían el cargo de por vida. La tierra era de propiedad común, administrada por el gobierno, así como todos los medios de transporte y comunicación, todas las fábricas y todas las viviendas de la Atlántida. El rey otorgaba un título de propiedad temporal de una casa en la ciudad o de tierras en el campo por un periodo determinado de tiempo a las familias que la solicitaban bajo su cuidado. El ciudadano pagaba por la vivienda, la tierra y la maquinaria suministrada un precio nominal. Era un sistema paternalista vigilado. El 50% del producido de la tierra o de la industria era para el trabajador. El otro 50% era entregado al rey. La clase gubernamental, que dedicaba todo su tiempo a administrar y supervisar todos los bienes comunes, distribuía ese 50% entre la clase sacerdotal, el ejército, la marina
y entre los ciudadanos mayores de 52 años. Al llegar a esta edad, se dedicaban al ocio, al arte y a la filosofía, y el Estado se encargaba de sus necesidades. Una sociedad amable donde la energía era un bien común inagotable para todos. Su objetivo fue el crecimiento de la comprensión sobre el universo, el perfeccionamiento del hombre.